Buenos días. El ejercicio de junio del 2012 es un pelín más complicado que el resto y por este motivo lo voy a colgar en YouTube, la solución y el razonamiento a seguir. Dice, un electrón se mueve con una velocidad que va en I y penetra en una región en la que existe un campo eléctrico uniforme. Vale. Debido a la acción del campo, la velocidad del electrón se anula, es decir, este electrón que parte de una velocidad llega a un punto en el cual se para. Partimos de una velocidad inicial en I a una velocidad 0 y nos dicen el espacio que ha recorrido mientras tanto. Y se calcula el módulo, dirección y sentido del campo eléctrico existente en dicha región y nos dan una serie de datos. Bueno, los datos que nos dan son la carga del electrón, su masa, lo que recorre y su velocidad inicial. Lo primero que tenemos que pensar es que el electrón se está frenando. Y si se frena, tiene que haber algo que lo frene. La fuerza que lo va a frenar va a ser una fuerza generada por ese campo eléctrico que nos piden, ¿vale? Entonces, el pensamiento que tenemos que realizar es el siguiente. Ese campo eléctrico lo vamos a dar como vector, ¿de acuerdo? Un vector se puede descomponer como su módulo multiplicado por un vector unitario. Lo primero que vamos a ver es hacia dónde va ese vector eléctrico, es decir, vamos a buscar el vector unitario que nos indica el sentido. Veamos que el electrón se mueve en el eje X, en I. Planto aquí mi sistema, IJ, y mi velocidad inicial vemos que es en I. Vale. Entonces tiene que haber una fuerza en el sentido contrario para poder parar ese electrón. ¿De acuerdo? Esa F va a ir en menos I, va a ir en sentido contrario. Vale, bueno, pues tengo una fórmula que me relaciona el campo eléctrico con la fuerza, en este caso de frenado. Pero mucho cuidadito al introducir esta fórmula, porque aparentemente esa fuerza F, que hemos dicho que va en menos I, tiene el mismo sentido que el campo eléctrico. Pero no es así. ¿Por qué? Porque hay un signo menos de por medio que proviene de la carga del electrón. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, como la carga es negativa, la fuerza y el campo eléctrico tienen sentidos contrarios. ¿De acuerdo? Tienen sentidos contrarios. Es decir, podríamos descomponer esa fuerza en menos el valor absoluto de la carga del electrón por el campo eléctrico. De tal manera que F y E tienen sentidos contrarios. Vale, ya hemos visto el sentido que tiene E. ¿De acuerdo? Que sería en I. En I porque F va en menos I y si tienen sentidos contrarios, E va a ir en I. Y ahora nos queda ver el sentido de E, es decir, perdón, ya hemos visto el sentido de E y nos queda ver su módulo. Razonamiento. ¿Qué podemos hacer? No hay fuerzas disipativas, ¿de acuerdo? Nos dice en el enunciado que no consideremos las fuerzas gravitatorias. Y puesto que no hay fuerzas disipativas, la energía mecánica se tiene que mantener constante y por tanto el incremento de energía mecánica es cero. ¿Esto qué significa? Que la energía mecánica al principio y al final es exactamente la misma. La mecánica la podemos descomponer en cinética más potencial al inicio y lo podemos igualar a lo que ocurre al final. La energía cinética final va a ser cero porque se frena el electrón hasta parar. Si nos lleva una energía potencial al lado contrario, tenemos incremento de energía potencial. Y el incremento de energía potencial lo podemos igualar a carga por incremento de potenciales. ¿De acuerdo? Y esta carga es la que se mueve y pasa de un potencial en A a un potencial en B. ¿De acuerdo? La energía cinética inicial es conocida, es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, velocidad que nos dan. Por último, no tenemos la diferencia de potencial, pero esa diferencia de potencial la podemos calcular en módulo como el campo eléctrico por la distancia que recorre esta carga, ¿de acuerdo? Otra formulita más. Y ahora sí que tendríamos todo, porque energía cinética es un medio, masa del electrón por la velocidad inicial, falta aquí una I de inicial, al cuadrado. La carga del electrón la tenemos, E es lo que queremos hallar y D es lo que recorre, 0,9. Y en esta fórmula, cuidado, porque metemos todo en valor absoluto, ¿de acuerdo? Yo quiero hallar el módulo de E, quiero hallar el módulo porque el sentido ya lo he razonado antes, ¿vale? Meto todo en módulo y me olvido de los vectores. Aquí la velocidad directamente en módulo y sin vector. Y aquí la carga en valor absoluto también.
Vale, este era el primer apartado. En el segundo apartado nos piden el trabajo realizado por el campo eléctrico en el proceso de frenado del electrón. Vale, tenemos que tener en cuenta que energía y trabajo vienen a ser lo mismo. Vale, de hecho se miden en julios ambos. Entonces, suponiendo que al inicio teníamos una energía potencial igual a 0, toda esa energía cinética que teníamos al inicio va a ser el trabajo de frenado. ¿Por qué? Porque pasamos de una energía cinética concreta a una energía cinética final que es 0. Entonces la diferencia entre ambas va a ser el trabajo de frenado. ¿De acuerdo? Si sustituimos, nos da esta cantidad en julios. Vale, ¿qué más podrían habernos pedido? Este problema tiene mucho juego. ¿Por qué? Pues, oye, tengo un electrón que pasa de una velocidad a una velocidad 0. Entonces tiene que haber una aceleración de frenado. ¿Cómo podríamos haber calculado esa aceleración de frenado? Pues bueno, con esta formulita de aquí, de la cinemática, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial al cuadrado es igual a 2 por la aceleración por la distancia recorrida. Y de aquí tenemos todo, menos la aceleración. ¿De acuerdo? ¿Por qué no sale con un signo negativo? Bueno, porque es una aceleración de frenado. ¿Podríamos haberlo todo metido aquí en valores absolutos? Bueno, si seguimos la fórmula, en concreto, este signo menos es el que provoca este signo menos de aquí, ¿vale? Independientemente de si nos sale positivo o negativo, lo que tenemos que razonar es que esta aceleración es de frenado, está frenando el electrón. Y por último, podríamos haber calculado también el tiempo que tarda este electrón en pararse con esta fórmula de aquí, ¿de acuerdo? Considerando que este x sub 0 me lo llevo al lado izquierdo y x menos x sub 0 es incremento de x, que es la distancia recorrida, que es lo que nos da el enunciado, ese 0,9. Y nos da una ecuación de segundo grado, que nos va a dar una solución negativa, que no tiene sentido porque los tiempos siempre son positivos, y el otro tiempo nos da algo tan cercano a 0 que si lo hacéis en la calculadora pues os va a salir 0 directamente, pero sería algo así como 0,0000, muchos ceros, hasta llegar a algún número diferente de 0. La calculadora te lo aproxima a 0, yo lo he probado en mi casa. Y este es el problema, es un poco complicado, pero cosas a tener en cuenta: las diferentes fórmulas utilizadas, fuerza es igual a carga por campo eléctrico, la conservación de energías, energía mecánica inicial y final son la misma, energía potencial es incremento de energía potencial es carga por incremento de potenciales entre un punto y otro, campo eléctrico por distancia es igual al voltaje, voltios, y las fórmulas de la cinemática también, ¿de acuerdo?